Hace 18 meses recibimos una llamada de España. Era nuestro buen amigo y mejor empresario, Carlos Añaños. Nos dijo, tengo un sueño. Y yo le pregunto, ¿y Carlos de qué tamaño? Y me dice, es el más grande que he tenido. Quiero ser de Ayacucho una región ejemplo para todo el Perú. Quiero una marca que puedan caminar y servir de faro a este sueño. Quería compartir con ustedes que a partir de mañana esta maravillosa marca Ayacucho que heredará Armando mañana podrá cumplir ese sueño de volar por los cielos, no solo del Perú, sino por los cielos internacionales. La marca Ayacucho no termina un trabajo, inicia una gran tarea. Si eso lo tenemos todo claro, esto nos va a servir como una palanca de desarrollo. En esta oportunidad yo he venido para reiterar mi compromiso, para trabajar de la mano con ustedes, para hacer de Ayacucho la región próspera y desarrollada que el Perú se merece. Este momento es trascendental para Ayacucho. Estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que Ayacucho pueda lograr el sueño que todos queremos. La marca Ayacucho. Hoy es el momento de levantar Huamanga y Huamanga al mundo. Sueño con que esta marca nos aglutine, nos pueda ayudar a poner en valor la gran riqueza de 20.000 años, que dignifiquemos el trabajo de nuestros artesanos, que seamos orgullosos de nuestra Semana Santa, de nuestro carnaval, de nuestra lupa, que seamos capaces de transformar nuestra artesanía en arte y que pueda tener un recorrido gigantesco. Sueño con que la marca Ayacucho nos una a todos y soñemos en grande para recuperar ese orgullo que toda la vida sentimos de ser ayacuchanos.